Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. Hoy nos acompaña una mujer de gran energía y alegría, una escritora y periodista mexicana conocida por su estilo fresco, irónico y desenfadado, Guadalupe Loaesa. Retrata con humor las costumbres y contradicciones de distintos sectores de la sociedad, en particular de la llamada burguesía mexicana. Inició su carrera periodística en 1982 en el diario Uno más Uno, para después colaborar en medios como La Jornada y el periódico Reforma. Fue alumna de Elena Poniatowska, quien la impulsó en talleres literarios y la considera una escritora que critica sin ser destructiva. Ha publicado más de 40 libros, entre los que destaca Las Niñas Bien, de 1985, que alcanzó gran éxito y fue llevado al cine en 2018. Sus obras abarcan la crónica, la biografía, la novela, el ensayo narrativo y el cuento. Colabora con frecuencia en televisión y participa en programas de entrevistas y mesas de debate. En 2004, el gobierno de Francia le otorgó la Legión de Honor por su aportación a la cultura. Ha sido además condecorada con la medalla Rosario Castellanos y distinguida como la Mujer del Año en 2015 por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus textos reflejan un tono epistolario humorístico que brinda una mirada crítica y empática de la realidad social y política de México. Es un gran honor contar con su presencia en Comunicación 5.0. ¿Qué tal? Estamos en Radio Anáhuac 1670 AM, esto es Comunicación 5.0 y hoy pues con la tremenda felicidad de tener a una verdadera celebridad de la comunicación y de todo lo que tiene que ver con la cultura aquí en México, Guadalupe Loaesa. Bienvenida de verdad de todo corazón a esta cabina. Muchas gracias, Josué. Yo me estoy muy contenta de estar en esta universidad. Es la universidad de mi hija, Lolita, de la hija de mi marido. Ajá. Y bueno, sé de esta universidad, obviamente, desde hace muchísimos años. Yo creo que tú me entrevistaste en 92, 91. Viniste, sí, y diste una plática de tu libro. Yo era alumno ahí en el auditorio de Rectoría. Sí. Y pues ahí estuvimos todos los que estudiamos comunicación en ese momento para ver tu plática. Fíjate que bien que lo mencionas, se cumple este año 40 años de la publicación de Las Niñas Bien. ¡Wow! 40 años. Y bueno, en esas 4 décadas, porque en realidad fue un artículo que se publicó en el Uno más Uno en 83. Ah, ok. Y 2 años después hay una recopilación de textos y aparece con el título de Las Niñas Bien. Pero en estos 40 años no he dejado de comunicarme con el mundo entero. Digo, el mundo entero, bueno, con México, porque tengo más de 40 y tantos libros, sí. Una película que se llama Las Niñas Bien, que ha tenido muchísimo éxito, que tuvo premios, no nada más en México, con Ilse Salas, una gran artista. La directora es Alejandra Márquez, espléndida directora. Bueno, tuvo muchos premios en Morelia, en Ottawa, Canadá, en Macao, China y en París, Francia. Entonces, estas niñas bien pasaron a la historia. Después de criticarlas tanto, bueno, pues ya las hice muy famosas. Sí. Oye, y a ver, platícame, todos los invitados que hemos tenido aquí, me gusta, el programa es Comunicación 5.0, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues vamos a entender desde todas las dimensiones posibles y lo que nos dé el tiempo, el concepto de comunicación y todo lo que conlleva. Pero me gusta empezar conociendo la historia que te llevó al mundo del periodismo, al mundo de la comunicación. O sea, ¿dónde fue donde Guadalupe Loaesa y la comunicación y antes del libro, pues ser periodista en el Uno más Uno, ¿dónde empieza ese romance de 40 años? Pues mira, yo soy la séptima de una familia de 9 hijos. Ok. 8 mujeres y un varón, que nació el 10 de mayo, así que el premio mayor para mi mamá, Sí. bueno, pues nació como el Mesías, porque ya después, como yo soy la séptima y él fue el sexto, ya haz de cuenta como que dijeron, nosotros ya cumplimos con el hombre de la casa, ¿no?
Y fíjate que mi madre era muy comunicativa, Ok. muy platicadora. Ella era tapatía, nació en Guadalajara, y allá la gente le da mucha importancia a la conversación, Ok. ¿no? Y mi mamá era muy platicada, pero sobre todo por teléfono. Obviamente no había celulares, y se pasaba horas en el teléfono. Y había unos banquitos en mi casa de punto de cruz que ella misma había bordado, por cierto. Ok. Y yo me sentaba a sus pies y la escuchaba. Y bueno, escuchar a mi mamá era como escuchar a una conferencia como a Juan José Arriola, o como escuchar, ¿qué te puedo decir? A estas intelectuales, porque Ajá. leía mucho, y tenía una memoria espléndida. Ella se llamaba Lola Tovar Ok. Villagordoa. Bueno, entonces Ok. mi mamá era muy descriptiva en sus pláticas, era muy ocurrente, era muy simpática. Entonces, escucharla, bueno, pues era divertidísimo. Y yo de niña le ponía particularmente atención. Entonces, claro, también hay de por medio pues, un vocabulario, Claro. una disciplina oral, y hablaba de los libros que estaba leyendo, le contaba a sus amigas, y ella adoraba Francia. Era Ok. una adoración. Bueno, a mi papá esto lo ponía muy nervioso porque mi papá era totalmente España, Ok. el siglo de oro de España, y entonces para él sostenía que si uno no había leído Don Quijote de la Mancha, uno no ha entendido nada de la vida. Para él, su libro de cabeceras, que se sabía fragmentos de memoria fantástico, ¿no? Qué buena onda. Y entonces mi mamá era todo lo contrario, era todo lo que eran los enciclopedistas, Ujú. se sabía de memoria las últimas palabras de Juana de Arco, por ejemplo, escuchaba música francesa, en fin, Francia, porque ella se educó en el colegio francés, Ok. en el colegio francés. Y entonces eran las religiosas francesas que trajo Porfirio Díaz, porque aquí había una comunidad muy importante francesa desde principios del siglo antepasado. Ajá. Sí, todos los, en la comunidad, sobre todo de los Barcelonet, Ok. que son Palacio de Hierro, Liverpool, fábricas de Francia Marítima. Entonces ellos fueron de estos empresarios, porque se volvieron empresarios muy importantes, a ver a Porfirio Díaz en 1906 y pedirle que un colegio francés, donde sus hijas aprendieran francés y tuvieran el programa que se llevaba en los liceos de Francia. Y Porfirio Díaz, que era muy afrancesado, ¿verdad? Sí. Les dijo que claro, por supuesto. Y vinieron unas religiosas de Lyon, Francia, Ok. y instalaron, el primer colegio francés estuvo en el centro histórico, luego se pasó a San Cosme 33. Mamá fue una de las primeras alumnas de las primeras generaciones, y luego yo le seguí en el San Cosme 33 y luego nos fuimos al Pedregal de San Ángel. Entonces, Ok. todo lo que es Francia, para mí, bueno, tengo la Legión de Honor. Ah. Sí, tengo la Legión de Honor y tengo el pasaporte francés. Ole. Ok. Soy mitad francesa y mitad mexicana. Oye, qué interesante. Entonces, por lo que percibo, en tu casa había cultura. Cultura. O sea, en el comedor todos los había sentidos. un Ajá. diccionario, Larousse. Entonces, cuando había una duda respecto a una palabra, o a una personalidad, una celebridad, se consultaba de inmediato el Larousse. Entonces, en mi casa, mi padre leía mucho, era melómano, escuchaba mucha música clásica. Entonces, sí había mucha cultura. Y cuando mi hermano, él también estudió en la Universidad de la UNAM. Ajá. Y mi padre fue maestro de la UNAM muchísimos años. Ok. Entonces, sí había prioridades en mi casa, ¿no? En los idiomas. Nosotros vivíamos en la colonia Cuauhtémoc, enfrente del IFAL, del Instituto Francés de América Latina. Ok. Y mi madre tomaba cursos ahí. Yo también llegué a tomar cursos de conversación en francés y demás. Entonces, sí, la cultura era
la inteligencia estaba en un altar en la casa. Ser Qué buena inteligente o no frase. ser inteligente, bueno, no era ser rico o no ser rico, no. O ser famoso o no ser famoso. O ser popular o no, no. Era la inteligencia, el entendimiento, decía mi mamá. Y entonces es un privilegio Sin duda. haber nacido en una familia con esa... con esas prioridades, ¿no? Claro, y oye, te voy a robar la frase y te voy a citar, Sí. pero es brutal. La inteligencia está en un altar. Un poco en mi familia, no directamente con mi papá y mi mamá, pero sí mis abuelos, Sí. como te comentaba fuera del aire, los 4 son refugiados. Pero luego mis tíos mi tío fue director de la Facultad de Química y mi tía Amaya, que también te conté, ella trabajó en el estudio de investigación, en investigaciones históricas en la UNAM. Y entonces también era esto, o sea, es el trabajo de la inteligencia y de Sí. la cultura siempre ha estado. Mi abuelo, por el otro lado, era filósofo, etcétera. Entonces, Sí. qué padre, ¿no? El haber vivido en este contexto. Y otra cosa que me llama la atención increíble es lo que comentas de tu mamá hablando por teléfono. Sí. O sea, si no me hubieras dicho eso, yo me lo hubiera imaginado en la sala, sentada con sus amigas, platicando, que posiblemente haya sido así. También. Pero no, se ve que tu mamá tomaba el teléfono para no lo platicar soltaba. de uno a uno Sí. sobre lo que había leído, lo que había conversado y lo Sí. que pasó. Y no era el chisme de qué le pasó en el No, súper o en el mercado. abarcaba Era cultura. todo tipo de temas. Wow. Todo tipo de... Bueno, hablaba de Voltaire, como si hubiera jugado canicas con Voltaire, ¿verdad? Que ella admiraba mucho a Colette, a la escritora francesa Colette, que era una espléndida escritora. La conoció, por cierto. Entonces mi mamá, por ejemplo, tomaba clases, había un curso muy interesante en el IFAL, que tenía que ver con la Sorbonne, ¿no? Ok. Entonces eran los mismos cursos de la Sorbonne de Francia, y mamá tomaba esos cursos y le tocó como maestro al Premio Nobel de Literatura, Leclésio, Jean-Marie Leclésio, que fue uno de los premios Nobel, si tú quieres, más celebrados en Francia, y decía mi mamá, voy a traer a mis maestros franceses a comer. Nosotros decíamos, ay, no, mamá, qué flojera, no, llegan todos con jeans, con el pelo largo, porque hacían eran cooperativos, es decir, era parte de su trabajo venir a México y enseñar francés. Y entonces cuando invita a Jean-Marie Leclésio, bueno, el hombre más guapo que te puedas imaginar. Ah, ¿de verdad? No, bueno, es que era hasta tímido, porque su guapura le estorbaba, yo creo, un hombre tan inteligente, y era muy, muy, muy bien parecido. Entonces el caso es que decimos, no, mamá, un maestro así, las veces que sean. Bienvenido a esta casa. Y invitaba así a muchas maestras. Y entonces, claro, la conversación en la comida pues giraba alrededor de la cultura francesa y de México y sus tradiciones y de Guadalajara. En fin, era algo de verdad muy vivo. Pues una casa con tantos hijos. Claro. ¿No? Y mi padre, él es de Oaxaca. Sus antepasados, mis tatarabuelos, vinieron de España. Ok. Se llamaban Loaesa Caldelas. Llegaron en la época de Morelos, ¿verdad? Y se instalaron en Jamiltepec, que es la costa de Oaxaca. Okay. Y participaron los hijos Caldelas, participaron en la batalla de 5 de Mayo con el general Porfirio Díaz, entonces general. Y participaron, y mi tío bisabuelo, Domingo Loaesa Caldelas, era el que llevaba la bandera. Fueron 3, porque los 2 primeros los mataron, estaban en plena guerra, imagínate. Y Domingo Loaesa Caldelas llevaba la bandera. Y el general Juan Antonio Loaesa Caldelas era el médico. Y era el médico. Pero había un general todavía más importante, que es Francisco Loaesa Caldelas. Okay. Y tengo todas las cartas de Juárez, tengo todas las cartas de Díaz, iban a su boda, y bueno, eso me enorgullece mucho, pero también mi mamá tenía sus antepasados muy ilustres, porque ella era Villagordoa López Portillo. Okay. Y la familia López Portillo, obviamente, pues era
muy ilustre, porque hubo un gobernador y un escritor, López Portillo, José López Portillo. Ok. Entonces, esa era mi casa, ese era el ambiente con mis tíos, y luego mis primos, Guillermo Tovar y de Teresa, claro. es historiador, y luego Rafael Tovar y de Teresa fue director de la Secretaría fue el primer secretario de Cultura en el país. Wow. Oye, entonces, tú viviendo todo esto, pues no pudiste negar tu cuna, ¿no? Al revés. No pude jalaste negarme. la cobija y dijiste, esto es lo mío. No, bueno, y luego trabajé para una empresa francesa, Nina Ricci, 15 años. Me casé con un francés. Yo seguí a pie de la letra la lección de mi mamá. Okay. Me saqué 10 mención ahí. Y entonces ya después, bueno, me separé y empecé en el taller de Elena Poniatowska durante casi 3 años. Fui a su taller. Soy también de las alumnas que formamos en los años 80, primeros 80, porque yo estuve primero en 79. Y entonces, si tú quieres, me tocó la colita de ese México muy distinto con el que ahora, el que vivimos ahora. Sí. Y como tuve tantas hermanas, yo tengo las nostalgias de todas mis hermanas, entonces por eso escribo tanto de nostalgia. Ándale. O sea, claro, o sea, también por eso entonces te sale muy natural todo. Sale muy natural porque tengo grabaciones. Está en tu ADN. Sí, es mi ADN. Entonces, todo lo que era la sociedad, las niñas bien, la élite, toda esa mentalidad, las crónicas sociales, Barrios Gómez, el Duque de Otranto, de Negri, Carlos de Negri, todo ese México muy pequeño, que pertenecía a un pequeño sector de la sociedad mexicana. Una élite, ¿no? Una élite. Oye, y entonces, ¿en qué momento tomas este curso con Elena, que estás mucho tiempo, y creo que es una amistad? Sí, como no, entrañable. Muy fructífera y entrañable. Y entras al periodismo, entiendo, ¿no? Pues uno sí, más uno. Bueno, lo del periodismo fue el azar. Yo creo que tenía una cita con doña Escritura, una periodista, así una santa, no sé, porque un día, fíjate, en 82, fui a buscar unos cojines con un tapicero, ahí en Patriotismo. Ajá. Y entonces me dice, no, señor, no, abuelita, no están, véngase como dentro de 3 horas. Y dije, que haga que yo en 3 horas, vais a Samos, porque había un Samos cerca. Entonces dije, no, 3 horas, bueno. Y muy cerquita del tapicero estaba la colonia Nochebuena, en las calles de Corregio, donde estaba el 1+1. Ajá. Y yo el domingo, esto fue un lunes, y el domingo yo había leído la columna de Cristina Pacheco. Ok. Entonces me acuerdo, cerré el periódico 1+1, que tenía pocos años de haberse formado en nuestro país, inspirado mucho por El País. El formato era totalmente el periódico El País. El País. Entonces, me acuerdo que al ya cerrar el diario, me dije, bueno, así como ella escribe de los pobres, yo podré escribir de los ricos. Y fue al otro día que cuando fui por estos cojines, que todavía han de estar ahí con el tapicero. Gracias a la impuntualidad mexicana, yo estoy aquí. Bueno, me presento al 1+1, que te digo que estaba entonces el director era Becerra Costa. Ok. Becerra Acosta. Entonces, quiero hablar con el jefe de redacción o con el subdirector. No pido hablar con Becerra Acosta, naturalmente. Uh-huh. Y entonces, yo acababa de ganar el premio de un concurso de cuento. Ok. Mi primer cuento, que se llamó Con el alma en un hilo. No es cierto, se mandó perdón. No, ese fue la primera columna. Mi cuento se llamó Amarraditos los dos, que era un cuento inspirado con la canción de Dolores Pradera. Bueno, entonces fui y me dijeron que vi quién estaba jefe de redacción, señor Narváez. No, está ocupado en una junta. Dije, yo espero, tenía 3 horas. Entonces sale de la junta, le dije, oiga, yo quiero colaborar en el diario.
pero no firmando con mi nombre porque voy a balconear a mucha gente, ¿no? Entonces me dicen, no, pues aquí uno se responsabiliza por lo que escribe. Y además no es conmigo, vaya usted con el subdirector, que era entonces Miguel Ángel Granados Chapa, el columnista político de Plaza Pública. Entonces me presenté así, de la forma más espontánea, azarosa del mundo. Dije, oiga, mire, yo acabo de ganar el premio de cuento y le quiero decir que me interesaría mucho hacer crónica en el diario 1+1. Ay, mire, tenemos problemas con PIPSA, que entonces era la transnacional, digo, el papel, ¿no? El papel, es el que daba el papel a los diarios, manera de controlar la crítica y demás, una manera de censurar también. Sí. Y entonces no teníamos problemas de papel, y está el país muy mal, porque era el último mes de López Portillo. López Portillo sale en el 1982, exactamente, y había muchas evaluaciones. ¿Sí? Entonces le dije, ay, yo le voy a escribir un texto, a ver qué es lo que escucho. Yo le escribo un texto con mucho gusto. Y el primer texto fue con el alma en un hilo, porque escuché una conversación, imagino la conversación entre dos señoras que están muy enojadas por las devaluaciones y que ya no pueden ir a San Antonio a comprarse sus zapatos. Una de ellas calza del 8, ya que en este país, como decía ella, todos son chaparros, y entonces todo lo reproduzco, un diálogo, wow, con las voces, ¿no? Y a partir de ahí me publicaron ese texto y ya lo demás es historia. Y ahora hablábamos, ¿no? De que, pues, el seno de la familia, una lectura, esto es padrísimo, podemos llamar como chispazo de ignición cuando lees la columna de Cristina Pacheco. Absolutamente. Ella fue inspiradora. Eso, y tú, me imagino, porque yo creo que a todos nos pasa, lo que pasa es que no todos le hacemos caso a esa chispazo que nos da, que tú dijiste, oye, a ver, si ella está escribiendo, de aquí me tocó nacer, ¿no? Es de los pueblos, de la gente, tú dijiste, ¿y por qué yo no escribo de las élites? Claro, si ella escribe sobre los menos privilegiados, yo puedo escribir sobre los privilegiados. Y tuviste la inteligencia de escucharte y de seguir tu gut feeling. Sí, como los heartbeat. Y otro, ese no fue un accidente, pero otro accidente, de pronto tienes que ir por unos colchones que estaba cerca de Cojines, sí. Perdón. Y de pronto dices, bueno, pues para matar el tiempo, voy a ver si aquí puedo realizar lo que se me ocurrió hace un par de días. Sí. Y pum, te topas con Granados Chapa, le platicas la historia. ¿Y en cuánto tiempo tuviste tu primer columna? Al día siguiente. Al día siguiente le mando mi texto que se intitula Lo tengo enmarcado, por supuesto. Claro. Y el primer pago del 1+1, que fue muy poquito, también lo tengo enmarcado. ¡Qué joya! Sí, fue poquito. Pero se llamó entonces Con el alma en un hilo y habla de, si tú quieres, el pretexto de la conversación de las dos señoras es, si tú quieres, un pretexto para oír el clamor de la gente. Estaba muy enojada por todas las devaluaciones, sí, y porque López Portillo decía, voy a defender el peso como un perro, y en fin, y sobre todo la nacionalización de la banca. Sí, justo fue en 82. Sí. Entonces, él lo anuncia en su informe, ya en septiembre, lo anuncia, y entonces pues fue un shock. Y le pegó durísimo a esa élite. ¿Cómo no? A esa élite le pegó muchísimo. Y luego vinieron los $MEX también. En ese año. Entonces eran demasiados eventos que creaban mucha incertidumbre. Las evaluaciones, el $MEX, la nacionalización de la banca, los banqueros furiosos decían que Avedrop, que era un banquero muy importante, era el ave más triste del planeta Tierra. Wow. Avedrop. Y había protestas y cuando le pide llorando López Portillo
perdón, a los, es como los desamparados o a los pobres. Bueno, en fin, pasaban muchas cosas, pero siguen pasando muchas cosas. Sí, poco ha cambiado de repente. No lloran ahorita, ¿verdad? Porque bueno, nada más gritan. Pero entonces tenía mucho material para la crónica. ¿Cómo no? Para, sobre todo, ¿qué es lo que escuchaba yo en ese mundo? Que todos vivían como en una burbuja. Cero sentido patriótico, no tenían ni idea de lo que pasaba, eran puras quejas, querían que ya los adolescentes de ese momento querían que fuéramos parte de la estrellita, de la bandera. Yo me imagino que ya son padres de familia y abuelos, porque estamos hablando de hace 40 años, van a estar felices con Trump. Pero entonces, sí, era, qué barbaridad, en México, un país tan bonito, tan rico, tan importante, en todos los órdenes, me refiero a todos los órdenes, gastronómico, nuestra etapa precolombina, como decía un francés, me decía, bueno, México es tan bello, tan bonito, tan interesante, que hasta pirámides tiene. Exacto, sí. Oye, y quiero, entiendo, y acabas de usar una palabra que no sé si tú te definas así, pero eres cronista. Soy cronista, claro. Soy periodista. Y obviamente hiciste la novela, pero a ver, me mueve y te lo quiero preguntar. ¿De dónde sacaste el valor para hacer crítica de tu medio? Porque eso se necesita ser muy valiente, Guadalupe. O sea, es muy fácil ir desde arriba a ver a los de abajo, sí. Y no quiero hacer de ninguna manera ni a Cristina Pacheco ni a hacerlos menos, porque es una gran labor. Pero es muy difícil hacerlo desde un lugar al que perteneces, criticarlo. Sí. Bueno, me cerraron las puertas, ya no me invitaban a las bodas, ni a los showers, ni a las cenas, ni a los cócteles. Les caí muy mal, porque les puse frente a ellas un espejo, pero con humor y ironía. Era como los espejos, los que están en Chapultepec, que te deforman un poquito, ya sabes. Sí, donde se hace ahí el lago, sí. Y claro que hubo costos que pagar, y hasta la fecha me tienen pavor. Unas ya entienden y ya están acostumbradas. Ya lo trascendieron. Ya los trascendieron. Ya son muchos años y me decía don Julio Scherer, de quien fui muy amiga de don Julio Scherer, me decía, ay, doña Guadalupe, ya no escriba sobre esa gente. Le dije, don Julio, esa gente me da de comer, ¿qué quiere que escriba? Uno tiene que escribir de lo que conoce. Sí. O si no, pues no queda, no sale. Entonces, pero me decía don Julio, ay, no, pero es gente, claro, él muy de izquierda, director de Proceso, gran periodista, y claro, le parecía absurdo hablar de ese sector de la sociedad mexicana que de veras eran filántropos, criticaban, estaban demasiado cerca del poder, también había corrupción, por supuesto. Sí. Entonces, había que contar, había que mostrar cómo vivían, de qué hablaban toda esa gente, cómo pasaban las vacaciones, hasta la fecha. No creas que han cambiado mucho. No. Oye, ¿y pasaste algún momento difícil en el que hayas dicho, me arrepiento, o me gustaría arrepentirme, pero como dices, no? Pues, mira, aquí cómo? Hubo un divorcio, nada más con ese mundo, me divorcié, 3 hijos, eso fue muy doloroso. ¿Pero como consecuencia de tu trabajo? Sí, claro que sí, porque cambié de ideología, entonces escribía en un periódico totalmente de oposición, de izquierda. Si hubiera sacado mi primera crónica en el Novedades, nadie me hubiera hecho caso. Pero fue en el 1+1, que era un periódico muy crítico del sistema, y había plumas ahí muy críticas, muy de izquierda. Entonces, claro que hubo consecuencias, porque pues cambié vi el mundo distinto. Lo vi distinto. Y sí fue doloroso porque pues, mis hijos en el Liceo Franco-Mexicano no entendían que su mamá corriera de repente, porque antes no había internet. Y si tenías que llevar la nota. Tengo que llevar la nota. Sí, tengo que llevar la nota a Valderas 68 y luego para buscar un taxi. En fin, había muchas cosas que sí hubo un cambio radical.
en mi vida, pero me abrió el mundo. Sí. El periodismo es lo que te hace, te pone en contacto con muchos mundos. Y me imagino que cuando te diste cuenta, que no sé si fue a la primer nota, esta que acabas de comentar con El alma en un hilo, o conforme fuiste escribiendo, se fueron quitando velos. Claro, ¿No? claro. Y me dirigí más en lo político. Ajá. Había siempre con humor, sátira. Entonces yo tenía un personaje, un alter ego, que era Sofía. Entonces yo ponía en boca de Sofía todo lo que pensaba toda esta gente. Entonces Sofía, ay, ya no aguanto este país tercermundista, Nacolandia, Mexiquito. Bueno, se expresaba Sofía, cómo se expresaban esas personas. Entonces Sofía fue para mí muy importante para no abusar de la primera persona y sobre todo para ponerle en su boca lo que yo escuchaba en mi medio. Y entonces me metí mucho ya más en la política. Yo no votaba, ya tenía 38 años entonces, y nunca había votado porque siempre ganaba el PRI. Entonces comencé a politizarme, en otras palabras, a politizarme, a tener otro tipo de amistades, ya que ya no me querían las niñas bien, entonces me tenía aquí con las niñas mal, pero en el buen sentido de la palabra, porque era la oposición. Y sí hubo cambios muy importantes a lo largo de estos 40 años. Porque militaste. No milité propiamente, jamás milité. No te afiliaste al PRD, nunca me afilié pero sí al te PRD. candidateaste, ¿no? Sí, pero me hice candidata del PRD para el Distrito 10, la delegación Miguel Hidalgo, pero no tenía la menor experiencia. Y ahora sí que fui a la guerra sin fusil. Y me fue muy mal. Ganó Gabriela Cuevas, que ella sí tiene mucho colmillo. Se pasó a Morena. Me criticaba terriblemente a López Obrador, pero luego se pasó a Morena. Yo no soy política. Yo no hago ese tipo de cambios, no, para nada. Sí. Y yo no me he vuelto morena. Te podrás imaginar que yo la 4T no soy ni la 1T, ni la 2, ni de la 3, y menos 4T. Entonces, sigo en la oposición. Claro. Sigo en la oposición. Sí. Y escribo duro. Escribo muy duro. Ayer publicó un texto en Reforma. Escribo 2 veces por semana en el periódico Reforma, que es un periódico de mucha influencia. Y escribí contra Rocha Moya, diciendo que era el colmo que lo respaldara Morena cuando todo el mundo sabía cómo había llegado para ser gobernador y sus contactos, su relación con los cárteles de Sinaloa. Wow. Sí, y tienes toda la razón. O sea, hay formas de ser político, ¿no? Como la política, como dice el libro que debe de ser, que es la polis, ¿no? El cuidado de la ciudadanía, y la política como un acceso al poder. La política crítica. Y la política crítica, que es la que ejerces tú. Porque de lo contrario, pues te imaginas, no hay no hay contrapesos. No hay contrapesos. Y hoy mucho menos. Y hoy mucho menos. ¿No? Y sin tomar ni filias ni fobias, pero es que nada sin un contrapeso tiene un buen futuro. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y necesitamos contrapesos, necesitamos las críticas. Es cierto que la presidenta, que bueno, hay que celebrar que sea la primera mujer en 200 años que nos gobierne, pero es cierto que la presidenta tiene otra actitud, otra narrativa, pero también es cierto que está muy influenciada y muy ligada y muy arropada todavía por el expresidente López Obrador. Sí. Entonces, si siguen apoyando a Rocha Moya, pues tú comprendes que la impunidad sigue en el país. Claro. Pero mira, aquí como decimos en la universidad, la esperanza es lo último que se pierde. Ay, sí, es cierto. Y sí, por lo menos la presidenta actual tiene atisbos de pronto de querer... Sí, cómo no. No sé si la palabra sea correcta, pero como de querer mejorar la profesionalización del ejercicio de presidir. Sí, claro. Tiene otra actitud ante los Estados Unidos. Sí. Insiste que la cabeza fría, no insulta a la prensa, no califica como calificaba constantemente López Obrador, no tiene esa ironía, como un humor ácido. No está enojada con la vida, ¿no? Exactamente. Tiene de pronto, pues, como todos podemos tener algún enojo, pero ella no está enojada con el de enfrente. Lo quiere hacer bien. Ella siempre fue aplicada, yo creo que siempre en su vida fue de las mejores alumnas.
del colegio, porque lo quiere hacer bien, quiere entender, quiere escuchar, cosa que no pasaba con López Obrador. López Obrador nada más era yo me vi conmigo, Exacto. yo, muy semejante a Trump. Sí, y tienen ambos esta facilidad, Sí. que ya no le ponemos ninguna connotación, pero tienen esta facilidad de convertir la narrativa Impresionante. en un, ¿cómo se llama? En un tolete. ¿No? Absolutamente. Su narrativa Es un carisma. Sí, exacto. Es un carisma que tienen conocen a sus votantes. Yo creo que López Obrador conocía perfectamente bien a sus seguidores, al pueblo como Veintitantos años de pueblo en pueblo. Sí, exactamente. A ver, eso es una estrategia brutal. No, y él, Es una ventaja competitiva. producto de esa cultura, pues les hablaba en su idioma. Sí, sin duda alguna. Oye, entonces vamos a regresar un poquito. Empiezas a escribir, ya nos contaste el costo social. Bastante. ¿Cómo surge el libro? Porque me decías también un poquito antes de empezar, entendí, es una recopilación de lo que tú ibas escribiendo. Las de pronto se Niñas Bien se conformó. publica en 85. 85. Y gracias al director del entonces editorial Océano, Ujú. Andrés León, fue el que me propone Hacerlo. recopilar mis textos. Dije, no, Andrés, no hay nada más viejo que el periódico de ayer, ¿verdad? No. Yo quiero publicar tus textos, son muy divertidos, ilustrativos y demás. Y les voy a poner Las Niñas Bien. No, Andrés, le dije, no, imposible, no me las vas a echar encima. No. Dice, ¿sabes que el editor tiene ese privilegio de elegir el título? No es el autor. Ándale. Entonces dije, bueno, pues ni modo, pues ya ahora sí, ya me cayó la boca. Y salió en agosto de 85. El libro, ya como libro con la recopilación de texto. Y luego vienen Las Reinas de Polanco, Ujú. viene Ellas y Nosotras, viene otra recopilación, pero ya después viene la biografía de Agustín Lara. Ok. Y luego vienen libros ya, si tú quieres, por ejemplo, la biografía de los últimos años de Amado Nervo, y viene mi novela, El amante de Río Nilo, que es mi más reciente novela. Es la más reciente, Sí, ¿no? La sí, de la... Pero antes hubo Las Yeguas Finas y Las Yeguas descarriadas o desbocadas, las yeguas Las yeguas desbocadas. Sí, y leía sobre tu más reciente libro, tenés una historia bien interesante de es una de historia esta de mujer verdad, judía. de adulterio. De adulterio, de los 50. De los 50, y bueno, hice una investigación exhaustiva porque porque es una novela como biografía, ¿me entiendes? Es una biografía novelada, si tú quieres, de un hecho que causó mucho escándalo en nuestro país en 1951. Antes a las mujeres supuestamente adúlteras las metían a la cárcel, mas no al amante, y el escándalo social que padece Susie Gili, una señora de origen sefaradí. Sí. Ella era búlgara. Búlgara. Por cierto, hacía la leche búlgara, que es el principio del yogur. Sí. Bueno, ahí hay una receta en el libro. Y le fue muy mal, su marido la engañó, fue una puesta en escena para culparla, para meterla a Lecumberri, Wow. le quitó los hijos, en fin. Es una novela, si tú quieres, con intenciones que sea una novela feminista. Ajá. Y que habla de la mujer, de cómo siempre es la que acaba pagando los platos. Wow. Y ahorita dijiste algo, regresando al tema de la Sí. comunicación. Hiciste o has hecho investigación, ¿no? Muchas veces, y hoy lo que sucede con las redes sociales, que ahorita podemos entrar en ello, pareciera que con opinar basta, ¿no? Y No, la investigación importantísima. y porque Las tú empezaste fuentes. hablando de lo que vivías. No. Pero luego tienes que investigar. Yo me fui a las hemerotecas todas, porque hay varias, en el Centro Histórico, en la Colonia Roma. Fui a todas las hemerotecas, me hice amiga de todos los muchachos que me ayudaban, y leí todos los diarios de entonces, porque aquí lo llamativo de este caso fue que se publicó en la nota roja del periódico.
Ujú. Antes esta señora era la mujer mejor vestida de México, Susi, y se convirtió en una protagonista totalmente señalada y salía en la sección de la nota De la roja. nota roja. Entonces ya no la buscaba en los sociales, pero también tenía la versión de su vida aquí en México, que llega ya en 40 y... Ella llega en 49. Ok. En 49, o no, antes, no es cierto, llega en plena guerra, Ok. porque se va a Casablanca para salir de Bulgaria, de Sofía. Entonces, yo tenía las dos caras de esta mujer, la de la sociedad, donde iba a todas las cócteles en la embajada, y la del escándalo. Entonces sí tuve que consultar muchos diarios mexicanos. Sí, pues sí, es que es... y eso nosotros lo procuramos muchísimo aquí, Sí, decirles como a los no, alumnos. hay Sí, que sí tienen informarse. derecho a opinar, Sí, pero opinen informados. sí, claro. Oye, a ver, para ir como cerrando, platícame cuál es tu relación con las redes sociales. Ay, enorme. Ok. Son muy intensas porque a mí desafortunadamente por mi opinión y mi postura política me despidieron de TV Mexiquense, Ajá. pero de la manera más abrupta y... Estuviste hasta 21. ¿No? Sí, hace un año y medio. Año y medio. Entonces yo dije, me voy a hacer mi canal, Sí. mi canal de televisión, voy a hacer mis entrevistas con toda la libertad de expresión posible y voy a crear muchas plataformas. Ujú. Y es lo que tengo ahora, el Mundo de Guadalupe Loaesa. Ok. Entonces tengo muchísimas plataformas donde publico mis columnas, las entrevistas que me han hecho a lo largo de todos estos años, crónica y sobre todo entrevisto a gente que opina, por ejemplo, a Macario Esquetino, Ujú. a periodistas muy leídos, que nos expliquen qué es lo que está pasando en el país. Entonces, sí, las redes sociales para mí es muy importante porque los periódicos no crees que van a tener tanta vida. No. 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 Desafortunadamente, porque el papel cuesta muy caro, porque ya no hay publicidad, porque, en fin. Y los jóvenes no están ahí. No están ahí, Tienen están en fecha de las redes. caducidad. Va a ser, o sea, habrá, Sí, pero ya el público que antes tenían ya no es. ya no es. Entonces, estoy mucho en las redes, creo mucho en las redes, Ok. leo mucho en las redes, me informo gracias a las redes, leo la opinión contraria de tal texto, bueno, leo cuál fue la crítica, le hago mucho caso a todos los que me critican, los adoro, porque les agradezco más que nada que me lean. Claro. Que me critiquen y me hagan tristes, ya no me importa, ya estoy en una edad que ya tomo las cosas procuro tomarlas con madurez, pero las redes en estos momentos sí son muy importantes porque es la comunicación, es escuchar al otro, es ponerse en el lugar del otro, es entender lo que nos pasa y entenderse al mismo tiempo. Y luego tengo talleres que doy taller de literatura. Ok. Por ejemplo, y termino hoy el taller de autobiografía con Ándale. 14 alumnos. Ahí les doy su diploma. Es muy interesante, son muy interesantes los talleres, porque en primer lugar ves tu trabajo, lo pones a consideración de los alumnos, oyes a los alumnos y todo se convierte como en maestros. Y yo, Claro. yo en alumna. Entonces yo estoy feliz de alumna. El intercambio de experiencias. Tenemos sin duda muchos alumnos, y no solamente alumnos, docentes, Sí. que podríamos estar interesados en... Fíjate que en el uno de precio es estos muy cursos. económico, porque justamente considerando a estos alumnos, y son clases que doy, cursos que doy los martes, los jueves y los viernes, de 6 a 8, Ok, por Zoom. ok. Y entonces les saco el mayor provecho posible, les pongo entrevistas, leo mis crónicas pasadas, les pido su opinión, les dejo tarea. Claro. Les dejo tarea, por ejemplo, para este viernes mis alumnos se llama Carta al Padre, como Carta al Padre de Kafka, Ajá. Carta a su padre. No importa en qué etapa de su vida, pero Carta al Padre, qué Qué buen figura, ejercicio. cómo fue ese padre o cómo es ese padre. Y lo vamos a leer toda esta tarde.
Hijo, qué interesante. A ver, Guadalupe, se nos acaba el tiempo, pero te voy a hacer 3 preguntas. Sí, cómo no. Las 2 primeras van pegadas y la tercera es sumamente importante también. Pero a ver, la primera, ¿qué es lo más importante hoy y para lo que viene para Guadalupe Loaesa como persona y como mexicana? Esas son 2. Bueno, informarse, Ok, opinar objetivamente, ok. creer en lo que creo siempre, no hacer concesiones, Ujú, no estar cerca del poder, ok. lo más alejado posible, lo cual me ha costado también muchas amistades, Sin duda. que se han alejado porque no soy de la 4T. Entonces, para mí lo más importante es ser siempre auténtica, honesta y no dejarse llevar por influencias o por... Eso para mí es fundamental, la libertad de expresión. Yo estoy en un periódico, tengo la fortuna, Reforma es un periódico que respeta la libertad de expresión, que nunca he tenido el menor problema a lo largo de todos estos, desde 92 que se fundó, Ajá. de censura ni nada. Entonces, Y has tocado fibras. Entonces eso habla bien del periódico. Oye, gracias. Y la otra pregunta que se la hacemos a todos, además es una encomienda de mi hijo. Sí. Tiene 24 años, pero Sí. bueno, dice que, porfa, pregúntales a todos, ¿cuál es la mejor taquería de la Ciudad de México? Ay, la mejor taquería. Pues era la donde iba mi madre, que era la Casa de Pavo. ¿La Casa de Pavo? La Casa de Pavo que estaba en el centro histórico. Ok. Pero para llegar al centro histórico es muy complicado. Entonces, que se vaya a Los Panchos, Ajá. Ok. que está en la calle de Polanco, en la colonia Anzures. Ajá, en Azul. Creo que es la calle de... No me acuerdo si Víctor Hugo... No me acuerdo. No me voy a acordar, pero a ver, somos ultra fans. Te Sí. voy a contar una anécdota más de los Panchos. Sí. Él nunca fue buen estudiante y mucho menos con las matemáticas. Entonces en Anzures tenía una maestra que le estaba ayudando y lo hacía muy bien. Y las clases eran los sábados. El único incentivo para que pudiera ir a sus clases de matemáticas Echarse unos tacos. era echar unos tacos después en los No, pues, Panchos, oye, en me la parece barra. muy atitada su incentivo. Oye, Guadalupe, de verdad agradezco muchísimo gracias. que hayas venido, Ay, no, que hayas Chespirito, muchas una gracias. conversación deliciosa, Muchas el gracias. conocer tu historia, tu visión. Y pues esta es tu casa, Ay, muchas la gracias. Universidad Oye, falta de la Anáhuac. tercera persona. No, bueno, eran las 2 primeras. Ah. Tú como mexicana y tú como persona. Ya, de acuerdo. Y creo que encerraste todo, hablaste de tu integridad, hablaste de informarte, entonces me Sí. contestaste. Leer ¿no? el periódico. Informarte, eso es lo primero que dijiste. Importante leerlo. Cuando vino Saramago, el gran escritor Ajá, portugués, portugués. y pasó todo lo de, hubo esta matanza terrible en Chiapas. Acteal. Exactamente, Acteal. Le preguntaron, fue con Carlos Monsiváis, y le preguntó, ¿qué le diría? ¿Qué puede decir respecto a todo esto? Porque murieron Sí, fue pensar cuántos terrible, ¿no? indígenas en la Sí. iglesia. Las abejas, Terrible. ¿no? Y dice, yo lo único que les pido es que lean el periódico, que se responsabilicen. Y yo repito lo de Saramago, hay que leer los diarios, hay que informarse, no hay que mantenerse alejado, hay que informarse sobre todo, sobre lo que está pasando en la guerra del Medio Oriente, sobre lo que está pasando con Trump, ahora que van a haber tantos cambios, sobre todo sobre lo que está pasando en nuestro país, que vamos a tener graves problemas económicos, políticos, sobre los migrantes. Tienen que informarse, sobre todo informarse de nuestro país y, bueno, del mundo entero. Sí, de acuerdísimo que es una obligación y ser crítico. Sí, ser crítico, Y muy ser importante. crítico. muy No importante. te comas todo lo que te No, ponga enfrente, y bueno, sino no fake news. sopésalo. No fake news. Exacto. No, porque esas fake news hacen mucho daño. Y no abusar de la inteligencia artificial, sino de su acuerdo. propia inteligencia. Muy bien, pues de verdad muchas gracias. No, muchas gracias Un a placer ti, que hayas estado aquí. Muchas gracias. Esto es Comunicación 5.0. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.